Estamos entrando a una nueva sección de este curso de Adobe Photoshop y en esta sección abordaremos todas y cada una de las herramientas que nosotros agregamos a nuestra barra personalizada de herramientas. Entonces, en esta sección vamos a recorrer todas ellas y vamos a hacer lo primero en este capítulo, iniciando con la herramienta mover. Yo la llamo también herramienta de selección. Como ven, su atajo es la letra V. Eso indica que si estamos en cualquier otra herramienta y al presionar V nos traerá a la herramienta mover. Es importante manejar los atajos para una fluidez en el trabajo y rapidez, lógicamente. Ahora, si le doy clic derecho, puedo ver que me aparece una segunda herramienta llamada mesa de trabajo. Esta herramienta casi que no se utiliza en Photoshop. Suele ser más utilizada lo que es esto de mesas de trabajo en Illustrator, pero no en Photoshop. Pero de igual forma, ahí lo tienen por si ustedes quieren utilizarla. ¿Y cómo funciona? Básicamente, selecciono la herramienta mesa de trabajo y yo me ubico en un punto y creo una mesa de trabajo. Voy a bajar el zoom presionando Alt y moviendo la ruedita. Como pueden ver, esto que vemos en los laterales inferior y superior nos indica que nosotros podemos crear nuevas mesas de trabajo. Aquí puedo crear otra, aquí puedo crear otra y así sucesivamente. Además, puedo pasar esta fotografía hacia acá, la puedo pasar para arriba, puedo duplicar presionando la tecla Alt y como ven ahí la estoy duplicando, otra vez duplico de esa manera. Voy a darle aquí, paso atrás, presiono control más cero para que se me muestre en grande. Lo siguiente es que aquí en la barra de opciones nosotros encontramos esta opción que se llama controles de transformación. Estos controles de transformación cuando nosotros instalamos Photoshop por primera vez no viene activo y a veces nos volvemos locos porque no sabemos cómo redimensionar una imagen de forma libre y eso es porque no tenemos activo esta opción. La voy a activar, pero aún sigue sin aparecer. ¿Por qué? Porque tenemos esta capa como un fondo. Para convertirla en una capa, tenemos que quitarle el candadito. Es importante que sepan cómo volverla a convertir a fondo. Para convertirla a fondo, nos iríamos a capa y aquí le daríamos en acoplar imagen. Como ven, se vuelve a convertir en fondo y se en Java. Pero bien, le voy a quitar el candadito para mostrarles los controles de transformación. Aquí tengo los controles de transformación y ahora sí es fácil redimensionar la fotografía. Voy a darle aquí en deshacer. Y lo otro que les quiero mostrar, voy a ir aquí a la otra imagen, es sobre las herramientas que están incluidas, o las propiedades más bien, que están incluidas en esta herramienta. Y esas propiedades son las de alineación, estas que vemos en la parte superior, aquí en la barra de opciones. Vemos que aquí están las opciones de alineación, pero que están inactivas. ¿Y por qué están inactivas? Porque si le damos en los tres puntitos, vemos que para nosotros poder alinear este carro respecto al lienzo, nosotros tenemos que elegir dos opciones. Aquí podemos ver que viene predeterminado como selección y en segundo lugar como lienzo. Si yo quiero alinear este carro respecto a una selección, lo que tengo que hacer es eso precisamente, seleccionar tanto el fondo como la imagen del carro y como ven ya se han activado las propiedades o herramientas de alineación. Ahora sí yo puedo decirle que me lo centre, que me lo ubique en la parte inferior, parte superior, hacia la derecha, hacia la izquierda y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sucede si yo tuviera dos carros? Voy a duplicar con control más J y voy a colocar esta por acá y esta por acá. Para yo alinear los dos carros que me queden exactamente en el centro, entonces lo que tendría que hacer es seleccionar todo y ahora le diría que me alinee
al centro, en la parte superior e inferior y en el centro. Y ahí tendría las dos imágenes alineadas. Voy a darle por acá para que me aparezca ahí. Lo otro sería que si, por ejemplo, yo tengo este acá y este, digamos que está ahí, perfecto, y únicamente quiero mover este que esté en el centro. ¿Cómo lo hago? Tendría que seleccionar únicamente la capa y el fondo con la tecla control. Es decir, no selecciono la capa del centro, únicamente el fondo y la primera. Y una vez hecho eso, ahí sí puedo centrarlo como pueden verlo. Bien, voy a eliminar esta porque la otra sería que si no lo queremos hacer por selección, lo podemos hacer simplemente basándonos en el lienzo. Nos vamos a los tres puntitos y nos venimos aquí y seleccionamos lienzo. Una vez hecho eso, ya pueden ver que se han activado las herramientas de alineación. Ahora sí, yo puedo centrar con toda la libertad. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda y así sucesivamente. Así es que ahí tienen el o la herramienta de mover o selección, como también yo la suelo llamar.